Qué equivocado estaba. Un último reporte liberado por las Naciones Unidas, y esto obviamente lo digo con crítica, porque las Naciones Unidas para nada me parece una institución imparcial, sino que es una institución financiada por el hegemón occidental, dice que Estados Unidos, que es el país que hace las sanciones económicas prácticamente de manera unilateral, es responsable de 38 millones de muertes resultado de las sanciones económicas. Observen con atención el juego tramposo. Primero, miente sobre el origen. No existe ningún documento liberado por la ONU. Ese número de 38 millones no proviene de un documento oficial de Naciones Unidas. Es un artículo académico publicado en la revista The Lancet por 3 economistas vinculados al Center for Economic and Policy Research, CEPR, un think tank de izquierda con un fuerte sesgo antiestadounidense. La que preparé hoy se llama El mundo hoy y sus alternativas. Y voy a empezar haciendo un análisis muy breve, histórico, de cómo llegamos hasta aquí y por qué me parece que la pregunta sobre modelos económicos exitosos es tan importante en este momento histórico que estamos viviendo. No sé si lo conozcan, este fue un autor, probablemente los autores más importantes del siglo XX para el liberalismo, se llama Francis Fukuyama. Decir que Fukuyama fue uno de los liberales más importantes del siglo XX es exagerado. Su libro El fin de la historia tuvo impacto, pero no redefinió ni construyó las bases del liberalismo. Fue solo un diagnóstico del momento post-Guerra Fría. Verdaderos pilares del liberalismo del siglo XX fueron Hayek, Friedman, Rawls, etc. Francis Fukuyama tiene uno de los libros más soberbios de la historia de la política, que se llama El fin de la historia. Francis Fukuyama declaró que después de la caída del muro de Berlín, la lucha ideológica había terminado, ¿no? Yo creo que es uno de los argumentos favoritos de Twitter, que es cuando la gente no lee, no tiene mucha cultura, no tiene mucho estudio. Lo único que te preguntan es, cuando cayó el muro de Berlín, ¿hacia dónde corrió la gente? Y ese es un argumento lapidario. Normalmente la gente no sabe de dónde vienen los argumentos que usan, pero ese argumento viene de este libro. Lo que dice Rusarín es falso en 2 niveles. Primero, el argumento de hacia dónde corrió la gente tras la caída del muro de Berlín no viene del fin de la historia de Fukuyama. Es un hecho histórico, observable, que se usa como evidencia empírica, no como cita de autoridad. Por eso justamente es lapidario. Y en segundo lugar, descalifica el argumento con soberbia barata, diciendo que solo la usa gente sin mucha cultura que no lee, cuando en realidad lo único que hace es evadir el hecho histórico incómodo. Millones de personas huyeron desesperadamente de regímenes socialistas y comunistas hacia países libres, y eso no se refuta con arrogancia intelectual, se refuta con evidencia, y como vemos, él prefiere ignorar, porque la evidencia no está de su lado. Francis Fukuyama fue el autor que hizo ese análisis a nivel profundo, a nivel articulado, a nivel académico. Francis Fukuyama es un hegeliano, no se preocupen, no va a ser la clase de filosofía, pero es un hegeliano que trató de hablar sobre el fin de la historia. Dijo, oye, cayó el muro de Berlín, se decidió para dónde corrió la gente, cayó la Unión Soviética, los modelos socialistas y intentos comunistas alrededor del mundo fracasaron, perdieron, ganó la socialdemocracia liberal. En este punto, Fukuyama fue principalmente descriptivo de un momento histórico concreto. No adoptó la postura de profeta que anunciaba el fin literal de la historia. Su tesis apuntaba a la ausencia de rivales ideológicos fuertes frente a la democracia liberal, no a la desaparición de conflictos. Ganó el liberalismo dominó el siglo XX, es el modelo correcto. Y aquí lo voy a citar, lo que decía textualmente Francis Fukuyama en su libro es, lo que podríamos estar presenciando no es solo el final de la Guerra Fría, ni el paso de un periodo particular de la historia posguerra, sino el fin de la historia. Es decir, el punto final de la evolución ideológica de la humanidad y la universalización de la democracia liberal occidental como la forma final de gobierno humano. Este tipo de soberbia es muy característica de los liberales, muy característica, porque tienden a esencializar. De hecho, muchos de los críticos de ideología lo que dicen que el papel de la ideología es naturalizar lo contingente. ¿A qué se refiere? Que algo que tiene una situación histórica o es producto de relaciones históricas anteriores, para ellos es natural, ¿no? Entonces, la democracia liberal es la forma final de gobierno humano. Era lo máximo a lo que podíamos aspirar como libertad, era el modelo liberal. Primeramente, aquí encontramos un hombre de paja. Fukuyama no dijo que la democracia liberal sea natural en sentido biológico o metafísico o esencialista, ni que sea inevitable por decreto divino. Argumentó que tras el fracaso de las grandes alternativas ideológicas del siglo XX, fascismo y comunismo, la democracia liberal más economía de mercado se reveló como la forma de gobierno más legítima y atractiva para la mayoría de la humanidad, porque mejor resuelve la lucha por el reconocimiento, concepto hegeliano, y genera mejores resultados en libertad, prosperidad y dignidad individual.
También vemos una falsa dicotomía y proyección, ya que acusa a los liberales de esencializar, hacer natural lo contingente, pero es precisamente la teoría crítica de la que Rusarín bebe, la que suele tratar sus propias categorías como poder, estructura, colonialidad, neoliberalismo, como esencias casi metafísicas y universales, que explican todo mal del mundo. Entonces, Rusarín usa la típica jerga pretenciosa de la teoría crítica, naturalizar lo contingente como si fuera un golpe mortal, pero ignora que toda ideología, incluida la suya, presenta como natural o inevitable ciertos arreglos históricos. Por ejemplo, la lucha de clases para Marx, la hegemonía cultural para Gramsci, etc. Fukuyama nunca negó que la democracia liberal sea un producto histórico contingente. De hecho, su tesis es hegeliana marxista en método, o sea, la historia como proceso dialéctico, pero llega a la conclusión opuesta, que el liberalismo representa el punto más avanzado alcanzado hasta ahora en la evolución ideológica humana. No es el fin porque es natural, sino el fin porque ninguna alternativa ha demostrado ser mejor ni más deseable para la inmensa mayoría. Fukuyama no fue soberbio por decir que la historia ideológica había llegado a un punto sin competidor serio. La soberbia está en creer que con suficiente teoría crítica se puede seguir defendiendo modelos que han fracasado estrepitosamente una y otra vez y luego acusar al otro de esencializar. Entonces Francis Fukuyama escribe este libro, obviamente es un libro que es citado por Obama, por los Clintons, por Bill Gates, o sea, mucha gente se basó en esto como para tener el trasfondo académico de decir, oigan ya, dejen de preguntarse por modelos alternativos, ganó la socialdemocracia liberal, no hay nada que pensar, no hay preguntas que hacernos. Pero lo que se equivocó Fukuyama y lo que siempre ha sido cierto es que la historia es implacable. Y la historia dijo, oye, ¿cómo que acabé? Acabaste tú, o sea, yo no he terminado. ¿Cómo puedes decir que la historia terminó? Y les presento un tuit de Francis Fukuyama la semana pasada. La semana pasada Francis Fukuyama en Twitter dijo, Corea del Norte tenía razón en desarrollar misiles nucleares. Qué gusto ver cómo la historia nos da la razón constantemente. O sea, este es el problema de trabajar con teoría crítica, que acabas teniendo que cargar con la calma de que la historia te dé la razón y te reivindique constantemente. Rusarín se ríe emocionado. Fukuyama dijo que Corea del Norte tenía razón con sus misiles. La historia nos da la razón. Pero bueno, qué victoria tan miserable. Ese tuit que se basa en un artículo no de Fukuyama, sino de Sean Lewis, no dice que el comunismo norcoreano sea bueno, deseable o superior. Dice algo mucho peor. Que en el mundo actual, donde el orden liberal se está desmoronando, un régimen genocida, hambriento y totalitario hizo lo correcto al armarse con armas nucleares y sacrificar a su propio pueblo en campos de concentración para sobrevivir. Eso no es la historia dándole la razón a Rusarín, es la historia demostrando una vez más que los modelos que él defiende solo se sostienen con represión, hambre y amenazas nucleares. Mientras la gente trata de huir de Corea del Norte o huye de Cuba o Venezuela, Rusarín celebra que un dictador monstruoso tenía razón en convertir a 26 millones de personas en esclavos para mantener su bomba. Si esa es una gran victoria ideológica, que se la quede. Es la prueba más clara de que su alternativa nunca triunfó por mérito, sino por terror. El hecho de que Francis Fukuyama se tenga que retractar, pues nos invita a la pregunta, oye, ¿entonces qué? ¿La democracia liberal, la socialdemocracia, no era el final de la historia? Definitivamente no era el final de la historia. Rusarín dice triunfante, Fukuyama se retractó. La democracia liberal no era el fin de la historia. Error. Fukuyama nunca dijo que la historia terminaba. Dijo que no había una ideología mejor y más atractiva que la democracia liberal. Que el orden liberal se debilite no significa que el socialismo ganó. Solo significa que los monstruos como Kim Jong-un pueden sobrevivir con armas nucleares. Eso no es una victoria ideológica. Es un mundo más feo que confirma por qué la gente huye de experimentos que Rusarín defiende. Y esto es muy preocupante. Y aquí llegamos a probablemente una de las frases que mejor explica el momento en el que estamos viviendo hoy, que es de Gramsci, de hecho. Gramsci decía, cuando lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer, vivimos en el tiempo de los monstruos. Así, exactamente en este momento histórico estamos. En la caída de un imperio y en el potencial ascenso de un nuevo imperio o de nuevos imperios que todavía no entendemos. En ese momento histórico surgen los monstruos. Y literalmente estamos en el periodo de los monstruos. El argumento de Rusarín usando a Gramsci suena profundo, pero es más retórico que analítico. La frase de Gramsci, cuando lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer, es una metáfora abierta, no un diagnóstico empírico verificable.
Rusarín la usa para afirmar que estamos en la caída de un imperio, Estados Unidos, y el surgimiento de otros, pero no está demostrado. Estados Unidos sigue siendo la principal potencia militar, tecnológica y financiera del mundo, mientras que supuestos nuevos imperios como China, Rusia, enfrentan límites estructurales claros. Además, hablar de periodo de monstruos es más una carga emocional que una categoría analítica. Convierte fenómenos complejos en una narrativa dramática que sugiere decadencia inevitable sin demostrarla. Y aquí hay otra trampa. Asumir que todo cambio en el equilibrio global implica el fin de un sistema, cuando la historia muestra que los órdenes internacionales suelen transformarse gradualmente, no colapsar de forma total. Entonces, en resumen, Rusarín usa a Gramsci como si fuera un oráculo. Pero esa frase es una metáfora, no una prueba. Decir que Estados Unidos está cayendo y que vivimos la era de los monstruos suena profundo, pero no demuestra nada. Es más una narrativa que análisis, que dramatiza la realidad para que encaje con su discurso. Un último reporte liberado por las Naciones Unidas, y esto obviamente lo digo con crítica, porque las Naciones Unidas para nada me parece una institución imparcial, sino que es una institución financiada por el hegemón occidental, dice que Estados Unidos, que es el país que hace las sanciones económicas prácticamente de manera unilateral, es responsable de 38 millones de muertes resultado de las sanciones económicas. 38 millones de muertes en 40 años. De sanciones económicas, porque prácticamente nadie pone sanciones económicas, solo Estados Unidos. O sea, esto es algo abiertamente sabido también. Analicemos la doble manipulación de Rusarín sobre el supuesto reporte de la ONU. Rusarín dice, abro comillas, un último reporte liberado por Naciones Unidas, y esto obviamente lo digo con crítica, porque Naciones Unidas para nada me parece una institución imparcial, sino que es una institución financiada por el hegemón occidental. Dice que Estados Unidos es responsable de la muerte de 38 millones de personas. Cierro comillas. Observen con atención el juego tramposo. Primero, miente sobre el origen. No existe ningún documento liberado por la ONU. Ese número de 38 millones no proviene de un documento oficial de Naciones Unidas. Es un artículo académico publicado en la revista The Lancet por 3 economistas vinculados al Center for Economic and Policy Research, CEPR, un think tank de izquierda con un fuerte sesgo antiestadounidense. Segundo, Rusarín usa la técnica del desarme preventivo. Se adelanta a criticar a la ONU. De la siguiente forma, abro comillas, yo sé que no es imparcial, está financiada por el hegemón occidental, cierro comillas, y esto lo hace para parecer intelectualmente riguroso, pero igual la cita como si fuera una fuente seria y autorizada. Eso es malabarismo cínico, quiere disfrutar del prestigio de invocar a la ONU cuando ataca a Estados Unidos, pero al mismo tiempo se distancia de ella para no ser acusado de inconsistencia. Y aquí viene lo más revelador. Los autores principales del estudio están estrechamente ligados al CPR, un centro conocido por su defensa abierta y prolongada de Hugo Chávez, del chavismo y de gobiernos populistas de izquierda en América Latina. Mark Weisbrot, uno de los coautores, ha sido durante años uno de los más fervientes defensores internacionales de las políticas bolivarianas, incluso cuando Venezuela cayó en hiperinflación, escasez y crisis humanitaria. En resumen, Rusarín está citando un estudio hecho por activistas académicos con clara agenda ideológica, lo disfraza como reporte de la ONU para darle autoridad y luego finge criticar a la ONU para aparentar neutralidad. Eso no es análisis serio, es oportunismo puro. Entonces, cuando tu modelo económico fracasa una y otra vez, siempre es más fácil culpar al hegemón occidental que reconocer los propios errores. Y si hace falta vestir la propaganda con chaqueta azul de Naciones Unidas, pues se hace. Y Rusarín es una prueba de ello, un oportunista total. Por hoy dejaremos el video hasta aquí, aún queda mucho por rebatir, pero surgió la idea de dedicar un próximo contenido a exponer las técnicas de manipulación de Rusarín, no con el fin de que se pongan en práctica, sino para que puedan identificarlas, comprenderlas y no caer en ese tipo de estrategias. No olviden dejar en la caja de comentarios si les gustaría ver la continuación de este video, donde profundizaremos en las técnicas de manipulación empleadas por Diego Rusarín. La opinión de ustedes es clave para decidir si seguimos desarrollando este análisis. Nos vemos en un siguiente video.